Hoy, en 678, una muy buena noticia. Marcela y Felipe se harán el ADN. Dudas, sospechas y contradicciones. Marcela y Felipe Noble Herrera, que presentaron ante la jueza Arroyo Salgado, por un lado, la extracción de sangre, por el otro, que a partir de la extracción de sangre de los hermanos se pueda cotejar en todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Que no existe en el expediente prueba que vincule a la señora de Noble con ningún delito de lesa humanidad. Carta abierta de la directora de Clarín. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Que no existe en el expediente prueba que vincule a la señora de Noble con ningún delito de lesa humanidad. Filmus aceptó el debate en 678 y en todos lados. Macri no modifica su postura, solo quiere debatir de local. Bueno, cuéntenos la verdad, ¿qué pasó con el debate por TV? Habíamos recibido 7 propuestas, todos los 3 candidatos recibimos 7 propuestas, 3 canales de aire, el 9, el 7 y América, habíamos recibido de 4 canales de cable. Bueno, ir a un solo debate en TN es como que yo le dijera a Macri, hay un solo debate y se hacen 6, 7, 8. No me parece que tengamos que monopolizar esta altura teniendo 7 ofertas arbitrariamente en uno solo de los canales. Twitter de Cristian Ritondo. Filmus quiere debatir en un lugar imparcial. Puso como condición que sea en 678. A mí no, Filmus. Habíamos recibido 7 propuestas, todos los 3 candidatos recibimos 7 propuestas, 3 canales de aire, el 9, el 7 y América. No me parece que tengamos que monopolizar esta altura teniendo 7 ofertas arbitrariamente en uno solo de los canales. Causa papel prensa. Mañeto volvió a faltar a tribunales. Es la segunda vez que el CEO de Clarín alega problemas de salud para ausentarse. Mañeto faltó nuevamente a una mediación con los Papaleo. La soberanía en Malvinas. Clarín y la Nación contra la Argentina. Clarín. Malvinas. La posición inglesa es una estupidez, dijo Cristina. La Nación. Inusual dureza de la presidenta con Gran Bretaña por las Malvinas. Fíjense ustedes hoy el título de La Nación en tapa. Es curiosísimo. Están casi indignados, se les nota, por la inusual dureza de la presidenta con Gran Bretaña por las Malvinas. Es increíble. ¿Pero cómo pasa esto? Y después, en una nueva escalada verbal, una escalada verbal que yo creo que es bastante mejor que la otra escalada de 1982, que costó algunas vidas que otras. Argentina y Grecia, antes y ahora. Su Majestad, el Archivo. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. María Inés Capri es titular de la Asociación de Argentinos que viven en Grecia. ¿Se menciona, María Inés, la crisis de 2001 en la Argentina? Se comentaba en la radio, en la televisión, en el taxi, en todas partes, y vamos a terminar siendo como Argentina. Y vamos a terminar como Argentina. Y mucha gente pregunta hoy en día a los argentinos, ¿ustedes cómo hicieron para salir de la crisis? Premiaron a Eve. Esta mujer que muy hidalgamente recibe este premio Rodolfo Walsh, a manos que lo merecen, a una trayectoria de lucha que lo merece, siento como un premio para mí y como un halago muy grande poder entregarte este premio, querida Eve. Víctor Hugo Morales entrega el premio Rodolfo Walsh 2011 a la comunicación y los derechos humanos a Eve de Bonafini, en representación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La obra de las madres. Un documental de 678. ¿Qué es esto que está acá a tus espaldas? Esto es un sueño que hace rato que estamos esperando acá, para todos nosotros. La verdad que es un sueño. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. No puede de ninguna manera entenderse que una fundación de madres se dedique a la construcción. Tenemos mala calidad de las viviendas. Algunos dicen que son hasta de telgopor. Yo no haría esto que se está haciendo. A lo que tenemos, esto es un lujo. Yo estoy contento. Se te nota. No, ¿cómo que no?
Otro día de excelsas noticias. 1. PBI primer trimestre. Ámbito.com. El PBI creció 9,9% en el primer trimestre. 2. Pymes. Entre 2000 y 2010 se incorporaron 2.200 nuevas exportadoras. Las pymes ahora miran al exterior. Las ventas mejoraron un 115% y hay 60% más de firmas que venden a otros países. 3. Expansión industrial mayo. Ámbito.com. La industria se expandió 9% en mayo. Se simpsoniza 678. Aunque a la realidad sean otros los que la dibujan. Schubert, su sinfonía inconclusa. Inconclusa, que bueno, no tardará mucho. Recuerden, niños, todos juntos, 678. 678. Aquí estamos una vez más en 678 o 67 Rocho, como le gusta decirle a la Nato, 67 Pocho, le dirán en algún momento. Como siempre, sembrando dudas, a ver si cosechamos alguna alegría. Bienvenidos amigos, colegas, Cabito, ¿cómo anda? Muy bien, excelente. Muy bien. Los dos de blanquito, me gustan. Estamos de gemelos hoy. ¿Varones? No hagas ninguna conspiración de ningún tipo. La conspiración de la gente que se viste de blanco. Hoy nos visita Pablo Yonto, abogado, periodista, abogado de Abuelas en Plaza de Mayo. Gracias, Pablo, por venir. También está con nosotros Alan Yud, abogado de Abuelas. ¿Cómo estás, Alan? Tenemos un día lleno de abogados. Charlie Pisoni, acá que es Zafa, o sos abogado. Uno que no es abogado, Charlie es integrante de la agrupación Hijos. Gracias por visitarnos. Y también está Martín Nicholson, que sí es abogado y es fiscal en causas de derechos humanos. Fue fiscal en el juicio de Alejandro Sandoval, donde se consiguió la pena más alta por la apropiación. Y es el fiscal principal junto con Félix Kraus en el juicio del plan sistemático de apropiación de bebés. Gracias por estar acá. Bueno, todos estos abogados y expertos en estos temas tienen que ver con la noticia de hoy, que Marcela y Felipe Noble parece que aceptaron, y es más, están muy dispuestos a hacerse los análisis, así que vamos a verlo y después lo charlamos. La gran noticia del día. Marcela y Felipe se harán el ADN. Dudas, sospechas y contradicciones. El clamor popular es unánime. Estamos trabajando en vivo. Señora, ¿tiene caja acá? ¿Está preocupada? Devuelvan a los nietos. ¿Sí? Devuelvan a los nietos, Clarín y Manieto. Devuelvan a los nietos. ¿Sí? Devuelvan a los nietos, Clarín y Manieto. Allanamiento en la Fundación Darío Lopreite, Madre de Plaza de Mayo, Darío. Devuelvan a los nietos, devuelvan a los nietos. Y se le aparece a ella dentro de su locura y su momento de perdida. Entonces, sí, te escucho. Uy, se cortó. Uy, se cortó. Evidentemente hemos perdido
hemos perdido el contacto con el móvil. A los pibes de los móviles le dicen devuelvan a los nietos. Sí. Pero es una... Yo no puedo creer que la gente esté tan mal de la cabeza. Realmente hay que ser enfermo. Yo no puedo creer que la gente esté tan mal de la cabeza. Realmente hay que ser enfermo. Perdón, me pasó el otro día en la puerta de la radio. Aparte no tiene sentido ni discutir con un imbécil que te dice eso. ¿Qué le vas a decir? Los tengo en la heladera, los nietos, para que los tengo acá congelados. Nunca me ha pasado. Cada uno quiere tener su identidad, su familia, y lo que hicieron Nana, como a mí, ¿te acordás que nos pegaban un chirlito? Bueno, un chirlote. Me parece que tendría que haberse resuelto hace muchísimo tiempo, hay muchísimos casos todavía por encontrar y es algo que se tiene que resolver inmediatamente. Me parece que hay demasiadas piedras en el camino y se nota que hay una dilación en tomar justicia. Y lo único que hay que hacer es sacar una muestra de como sacarte sangre, menos que sacarte sangre, pues una gota de sangre. Si hay tanta vuelta es porque, bueno, evidentemente es muy probable que sea. Creo que lo que cualquier ciudadano o argentino decente de buena fe quiere saber es la verdad. Yo creo que se tiene que saber la verdad, como cualquier hijo de vecino. Hay mucha presión por parte de la justicia, Clarín es un medio muy poderoso. ¿Es optimista con respecto a este tema? Porque ya han pasado 10 años. Sí, demasiado tiempo, ¿no? Habrá influencias extrañas. Yo, todo lo que sea justicia, soy paladín de la justicia, bienvenido sea. El tránsito está imposible para los que intentan llegar al centro y tienen que sí o sí... Siendo llevado en andas. Hay muchísima gente. Bueno, la gente de seguridad se podría encargar de sacar a la gente que no tiene nada que hacer, ¿no? Una cuestión ayer, voluntariamente en Twitter llegó al número 1 a nivel mundial el hashtag, que para la gente que no tiene Twitter es un numeral y una palabra toda junta, que era devuelvan a los nietos. Es un tema instalado. Es instalar un tema. Llegó número 1 a nivel mundial. A nivel mundial, se habló en todos lados. En este contexto, el monopolio Clarín se presentó ante la justicia diciendo que Marcela y Felipe no tienen inconvenientes en realizarse el análisis de ADN. Como repitiendo un discurso armado, los medios hegemónicos trataron el tema haciendo hincapié en la supuesta persecución del gobierno a Noble, dando a esto carácter de hecho incontrastable. Clarín. Para terminar con la persecución, los hermanos Noble Herrera confrontarán su ADN con todo el banco genético. Marcela y Felipe Noble afirmaron que lo hacen para terminar con 10 años de persecución y acoso del que son víctimas su madre y ellos mismos. Noble Herrera, basta de persecución. Noble Herrera, basta de persecución. Noble Herrera, basta de persecución. Basta de persecución. Marcela y Felipe decidieron no apelar, decidieron poner punto final a esta historia. Una historia que los sometió a muchos hostigamientos mediáticos, hostigamientos de la justicia. Para ser chequeados contra todo el banco de datos genéticos, para terminar de una vez por todas con cualquier clase de suspicacia, para terminar con la persecución política, en realidad. En más de una oportunidad, los hermanos mostraron con angustia el acoso y la persecución que ellos y su madre, Ernestina Herrera de Noble, vienen padeciendo desde hace 10 años. En igual sentido, tan burda fue la impostación de Salomone y Ventura que Lorena Maciel debió pararles, aunque más no sea mínimamente, el carro. Lo que hacen ellos es decir, bueno, está bien. Sí, seguramente que no va a haber relación con alguien que no nació en la fecha que yo nací, pero cotejemos con todo. Como vos decís, Franco, decidieron cotejar contra todos. Marcela y Felipe dijeron, basta. No importa la limitación que nos beneficia con el fallo de la Cámara de Casación, estamos dispuestos a cotejar contra todas las muestras que hay en el banco de datos genéticos, aun cuando hay gente que nació, por ejemplo, en el 77, en el 78, y que es imposible que sean Marcela y Felipe. Lo que pasa es que cuando se habla de hijos desaparecidos hay un margen de error amplio. Lo que pasa es que cuando se habla de hijos desaparecidos hay un margen de error amplio. Gran cobertura dieron al anuncio y llamó la atención entonces que ignorasen la conferencia de prensa en vivo de Estela y los abogados de Abuelas. Allí, la titular de la entidad que ya recuperó 104 nietos de desaparecidos volvió a relatar el reconocimiento y la extorsión de Mañeto. Siendo historia que desde 1984 en nuestra institución recibimos denuncias anónimas, más que denuncias, informaciones de que la señora Herrera de Noble tenía adoptados 2 hijos de desaparecidos. Tuvimos una audiencia con ella, nos recibió Mañeto por 2 veces, solamente que la negativa de Mañeto fue total y aparte luego una extorsión de intercambio de información de quienes nos dieron las noticias y ellos nos iban a decir los nombres de las madres que los abandonaron. Todo insostenible porque realmente si hubiera sido así, con cotejar esas señoras que dejaron sus chiquitos porque no los pudieron criar y se terminaba la historia.
¿Contar esto acaso es a lo que Clarín llama persecución? Clarín. Para terminar con la persecución, los hermanos Noble Herrera confrontarán su ADN con todo el banco genético. Noble Herrera, basta de persecución. Noble Herrera, basta de persecución. Noble Herrera, basta de persecución. Basta de persecución. Desbarata la chicana clarinista este dato contundente. En enero de 2003, cuando el kirchnerismo ni existía, en lo que llamó una carta abierta, Ernestina de Noble reconocía la posibilidad que Marcela y Felipe fueran hijos apropiados a desaparecidos. Clarín, domingo 12 de enero de 2003. Una causa polémica. Carta abierta de la directora de Clarín. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Dice esto, Ernestina Herrera de Noble en el 2003. Mi prisión forma parte de un plan que comenzó varios meses atrás y que tiene previstas muchas acciones más. Hay un sector político que quiere ir limpiando el terreno para adueñarse de todo el poder. Su primer paso es destruir a los medios independientes y de esa manera hacer desandar todo el camino de libertad que el periodismo y la gente construyó desde el retorno de la democracia. Es decir, todavía el kirchnerismo no existía. Kirchner iba a asumir 3 meses después de que Ernestina Herrera de Noble escribe esto, con lo cual, para esta causa siempre hubo y habrá embestido oficial. Este reconocimiento contradice a su propio abogado Gabriel Cavallo. Que no existe en el expediente prueba que vincule a la señora de Noble con ningún delito de lesa humanidad. Carta abierta de la directora de Clarín. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Que no existe en el expediente prueba que vincule a la señora de Noble con ningún delito de lesa humanidad. Como vimos, son muchas las dudas, contradicciones y sospechas que impiden tener certeza sobre los análisis que ahora se harían y los resultados que se obtengan. Preguntas. Si esto es una persecución, ¿por qué Noble, que por esta causa estuvo presa, no decidió hace 10 años que se efectúen los análisis de sangre y terminar así con la cuestión, siendo presidente Duhalde que se expresó a su favor? El presidente Duhalde cuestionó la forma en que la justicia realizó la detención de la señora de Noble. Me parece realmente de que la forma espectacular en que se hace es un exceso a que desgraciadamente muchos jueces no tienen acostumbrados. Si esto es una persecución, ¿por qué obstaculizó la causa durante la presidencia de Néstor Kirchner cuando no se decían perseguidos? Si esto es una persecución, ¿por qué la dueña de Clarín contemplaba la posibilidad que Marcela y Felipe fueran robados a desaparecidos? Por último, aquel cinismo de Cavallo, ¿no se contrapone con esta repentina amplitud? Perfil. Entrevista a Gabriel Cavallo, abogado de Ernestina Herrera de Noble. Además, quiero contraprueba. ¿Por qué? En este disco rígido dice que ese ADN pertenece a Pérez. Yo quiero el hueso de Pérez. Si antes quería contraprueba, ¿por qué ahora súbitamente confía? Bueno, muy bien. ¿Cómo tomaste hoy, Alan, esta noticia? ¿Cómo te cayó? Con mucha sorpresa, primero que nada. Nosotros hoy presentamos el recurso a la mañana contra el límite que había fijado la casación para la comparación de los ADN. Estuve en la puerta, digamos, en la mesa de entrada, viendo si habían presentado otras partes o no. No había ninguna presentación, lo cual me sorprendió mucho, hasta las 9:30 esperando, que era la hora que finalizaba. Inmediatamente empezó a correr la noticia, ¿no? Por Radio Mitre creo primero, y las páginas web de Clarín y La Nación, y ahí fuimos viendo que no era que se habían olvidado, sino que era una decisión expresa. De pasar a sorpresa, por supuesto, también tuvimos satisfacción, porque es lo que venimos reclamando hace más de 10 años en la causa judicial y extrajudicialmente, incluso las abuelas, casi 20 años. Hace casi 20 años que fueron a hablar con Ernestina Herrera de Noble para decirle que sus hijos podían ser hijos de desaparecidos y solicitarles que intervenga para que se analizaran en el banco.
Así que en ese punto también interpretamos que hay un reconocimiento a los derechos de las abuelas, a que lo que venimos reclamando es justo, se adecúa a la Constitución, a la ley, y que esto que se plantea como basta de persecución, en realidad lo que hay por detrás es que hay un tribunal en el cual ellos habían depositado muchas expectativas, que si bien es cuestionado por distintas razones, por los organismos de derechos humanos, es un tribunal muy importante en el país, que es la Cámara de Casación, que les había dicho claramente, ustedes se tienen que analizar, y eso iba a ser muy difícil de dar vuelta en la Corte Suprema. Así que me parece que, para contextualizarlo, esto no se puede pasar por arriba. El panorama para ellos en la justicia era muy malo y se acercaba, digamos, a un final. La tercera cuestión es que evidentemente lo tomamos con mucha cautela, porque en esta causa ya tuvimos experiencias en las cuales se creía que se llegaba a la verdad, se creía que se obtenía el ADN, y siempre aparecieron cosas raras, aparecieron allanamientos policiales fraguados, aparecieron en prendas de vestir ADN de muchas personas. Así que estamos de alguna forma acostumbrados a que nos hagan trampa, nos quieran hacer trampa. Entonces eso hace que tengamos que tener todas las antenas bien prendidas, bien encendidas. Se traduce en que hoy Clarín publica un escrito en su página web incompleto, diciendo: esta es la presentación que realizaron Marcela y Felipe Noble, vamos a esperar a ver en el expediente qué fue lo que presentaron efectivamente, qué fue lo que presentó Gabriel Cavallo como abogado de Ernestina Herrera de Noble, que no se dio a conocer el contenido del texto. Prevenirnos de planteos también que pueden venir de la mano de esto, que es, por ejemplo, hay una cuestión muy importante, que es que el ADN tiene que quedar reservado en el banco, sea cual sea el resultado. Esto está expresamente previsto en la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y en la presentación de hoy, si uno lee entre líneas, parece que puede llegar a haber, digamos, intenciones de plantear lo contrario, digamos, que no quede reservado en el banco ahí. Esto es por si se incorporan más familias al Banco Nacional de Datos Genéticos. Digo, con esta cautela y con estos resguardos, que por supuesto ya estamos empezando a tomar, requerir la participación de peritos y demás, pero por supuesto también con la satisfacción de que se da un paso muy importante para avanzar en esto, en determinar su origen biológico y saber, bueno, un poco más de esto, verificar si tienen vínculo con las familias que dejaron su ADN en el banco. Yonto, ¿cómo lo ves? No, además de lo que dice... Estamos, digamos, son 10 Alan, años de que deben haber gastado mucho dinero para que en pagarle a estos tipos como Cavallo y Jacobi del estudio, digo, claro, ese dinero fue gastado y fue puesto una cantidad de energía en que la muestra no se tomara. Se tomaron, bueno, como contamos, como todos sabemos, se tomaron pruebas y que estaban fraguadas, y hoy dicen, cuando les habían dado la posibilidad de que ni siquiera de contrastarse con todo el banco genético, ellos dicen, bueno, sí, nos queremos contrastar con todo el banco genético. ¿Qué es esto? No, luego de la sorpresa inicial que tuvimos todos a la mañana, y además de verificar dónde nació la sorpresa nace de los propios medios del Grupo Clarín. Ahí es donde se parió la información y donde se la potenció de entrada. Creo que muchos nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Que creo que corresponde que lo analicen ustedes por ahí más como periodistas y como... Vos también sos periodista, podés... Sí, pero digo, uno viene por ahí más a hablar acá en representación de las familias y que uno lleva adelante en esta causa, y hay una sorpresa seguro, y hay también una pregunta: ¿por qué ahora y qué hay detrás de todo esto? El grupo no salió a anunciar. Si esta es una decisión tomada con el corazón de los chicos y los muchachos, Marcela y Felipe, por la angustia, por la situación personal, por todo esto que ha ido apareciendo en estas horas como explicación. Si fue tomada así esa decisión, lo que no se entiende es por qué salió el grupo a anunciar esto, si esta era una decisión íntima que podrían haber mantenido con reservas y con tranquilidad. Sin embargo, lo convirtieron enseguida, ellos lo lanzaron como noticia al día, salieron enseguida. El primer título era este que se mostró acá, ¿no? Para
detener o para frenar la persecución. Sí, para terminar con el hostigamiento y la persecución. Es decir, ¿cuál es la necesidad de mostrar una decisión supuestamente íntima de esa manera? La fecha ocurre en una fecha especial para la Argentina, estamos a pocas semanas de elecciones, todo esto hay que ponerse ponerlo en la cabeza para analizarlo y llegar a respuestas que seguramente las vamos a tener dentro de poco. Esto lo está haciendo, es una jugada que la está haciendo el grupo Clarín, no la está haciendo Marcela y Felipe en forma autónoma. Entonces hay que tener cuidado. Después viene sí la satisfacción de que por fin alguien haya razonado, haya entendido. Bueno, no hay más vueltas en esto. Esto es una lucha de verdad y justicia. Se busca verdad y justicia y por lo tanto buscamos que vayan al Banco Nacional de Datos Genéticos, que se cotejen con todas las familias y esto que dijo Alan, que hay que remarcarlo mucho. Que quede el mapa genético, que quede el patrón genético de ellos en el expediente, en el banco por supuesto, desde ya por la ley, para la hipótesis que también estamos trabajando y de la que sospechamos, que es que haya familias que al no haber ido al Banco de Datos Genéticos, Nacional de Datos Genéticos, a dar sus muestras, mañana, el año que viene, puedan hacerlo y que también esas familias se pueda comparar su ADN con el de Marcela y Felipe mientras no se sepa el origen de Marcela y Felipe. Nicholson, siguiendo con esto de Yonto, de analizar por qué ahora, si esto sigue los pasos, ¿cuáles serían? Ellos entregan la muestra genética y en cuánto tiempo ¿cómo? Yo no estoy en la causa, así que del tema... Pero sí, tú tuviste un montón de... Sí, no sé, son unas semanas. Sí, en tres semanas podría estar el resultado. 3 semanas puede estar el resultado, sí. El lunes entregan, en un mes tendríamos las... Perdón, ¿no? Eso es justamente una de las cosas a determinar. La ley dice que el banco tiene que fijar la fecha en que se toman las muestras, que se sigue un orden cronológico según los pedidos de la justicia. La jueza podrá hacer su pedido para determinada fecha y el banco tendrá que contestar. Viendo el panorama, conociendo un poco el baño, uno se imagina que no, evidentemente no va a demorar mucho y que si no se concreta la semana próxima es porque hay que notificar a los peritos de cada parte para garantizar que se puedan presentar el día que corresponde. Hay que dar 3 días para que se puedan ofrecer esos peritos, así que si no llega a ser los últimos días de la semana que viene, seguramente será la semana siguiente. La extracción, la comparación, después en general tarda alrededor de 3 semanas, un mes. ¿Y qué pensás de esto? No, para mí me parece una excelente noticia. Yo creo que es algo que vienen reclamando desde hace 10 años, más allá que el reclamo se había iniciado mucho antes, y es una lástima que no se haya hecho antes, por ellos mismos, para saber su identidad, porque uno ve los nietos que recuperan la identidad, qué pasa después, ¿no? Todos quieren saber quiénes son, más allá de las resistencias naturales que todos tienen. Y después por las abuelas, porque yo he visto en el juicio abuelas declarando y que hay alguna que piensa que puede ser su nieto. Yo no sé si será o no será su nieto, pero ella lo piensa. Entonces, si hace 30 y tantos años que está buscando su nieto o su nieta, la verdad que a ella le daría una gran tranquilidad, o la satisfacción de saber qué es, o la tranquilidad de saber que no lo es. Y lo que pasó es muy común, o sea, hay muchos casos de esa resistencia de los chicos o no tan chicos al tema de hacerse el ADN. Algunos casos, como el caso de Alejandro Sandoval, que le puso el cepillo de dientes al perro para que diera cualquier ADN, con la colaboración policial. Otros casos que con más poder, como el caso de Victoria Montenegro, que tenía gente en la justicia, el militar tenía gente de la justicia que iba frenando la causa hasta que apareció un juez que hizo el ADN, y bueno, otros que tienen más poder. Como estos. Claro, yo no creo en una persecución política, me parece muy extraño que empiece con De la Rúa, siga con Duhalde, Kirchner, el actual gobierno. Me parece simplemente que es algo que se está reclamando y que se debería haber hecho hace tiempo. Creo que ellos deben haber hecho un proceso, no sé qué puede dar detrás o no, pero el proceso de ellos de estar enfrentándose a esta situación también tiene que ser fuerte. O sea, y realmente es inentendible que si no piensan que son o que pueden ser hijos desaparecidos, que no lo hayan hecho antes, porque si ella pensaba de la posibilidad de ello, lo hubiera hecho antes. Y ha habido casos de mujeres o matrimonios que de buena fe
adoptaron chicos y después resultó que eran desaparecidos, ellos mismos, ante la posibilidad, ante la sospecha, ellos mismos se pusieron a investigar y los ayudaron a recuperar su identidad. Como hombre que estás hombre de derecho, que estás justamente en el tema de derechos humanos, ¿qué pensás de esta idea de que la justicia hostiga? No, la justicia no está hostigando, la jueza está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y qué pensás de alguien que te dice que la justicia lo hostiga? Bueno, está lleno de personas que piensan que la justicia lo hostiga, está lleno de procesados, de imputados, que piensan que la justicia lo hostiga. Es un argumento defensista normal. Una pregunta, perdón, le quería preguntar a Alan, con respecto al ellos haber anunciado, haber presentado este escrito diciendo, bueno, está bien, nosotros aceptamos la extracción de sangre y que se compare con todos, ¿cae automáticamente la apelación entre la Corte Suprema que habían hecho tanto abuelas como Pablo? Es algo que analizar. Claro, tendremos que analizar qué hacemos nosotros una vez que veamos lo que presentaron en el expediente concretamente, y en su caso, digamos, hay formas por las cuales la jueza puede instrumentarlo. Esos recursos que nosotros presentamos se originan en lo que se llama, digamos, un incidente que se inicia con las apelaciones de ellos. Si ellos, digamos, de alguna forma retiran esas apelaciones, se certifica que no hay objeciones, digamos, tendría que la jueza dictar una resolución, una nueva resolución diciendo que bueno, resulta procedente el análisis que ella había ordenado, o dictar una nueva orden fundándose en esta presentación. Nosotros, por supuesto que todo lo que pueda ser después un boomerang, como es retirar un recurso, lo vamos a evaluar con mucho cuidado, porque cuando uno desiste de un recurso, desiste de derechos también. Entonces esto seguro que va a ser analizado muy cuidadosamente, viendo, bueno, bien qué presentaron en el expediente. Y otra cosa que también me llamó la atención, por lo menos de lo que trascendió, no sé si es la presentación directamente que hicieron los abogados de ellos o la carta que hicieron difundir, pero cuando dicen que Marcela y Felipe Noble renuncian a sus derechos constitucionales. ¿Cuáles son los derechos constitucionales que renuncian si están cumpliendo un fallo de la justicia? Me parece que, bueno, es una de las cosas que venían quedando claras, que ellos no tienen un derecho a frenar la investigación y a que su identidad no sea determinada. Por eso, de hecho, no hay una indicación mayor. Los que ellos venían invocando como sus derechos eran el derecho a la intimidad, fundamentalmente, el derecho a elegir su propio plan de vida, y lo que la justicia les venía diciendo es: esto no interfiere en su intimidad, usted hace con su vida lo que quiere, lo que no puede es obstaculizar la averiguación de la verdad. Usted después decidirá si se comprueba que tiene vínculo biológico con alguna familia, si entabla una relación con esa familia o no. Así que me parece que ahí, bueno, evidentemente hay una gran falacia, ¿no? Charlie. Bueno, nosotros recibimos la noticia con una gran alegría, en principio, porque pensamos que cualquier joven que tiene dudas sobre su identidad y está en este momento, como es Marcela y Felipe, en una causa que está judicializada, deciden hacerse el análisis de ADN, es una noticia muy buena, porque bueno, es un paso hacia la verdad, y creemos que en ese sentido estamos contentos con la decisión que han tomado ellos. Pero bueno, como ya venimos comentando todos, nos genera también un gran manto de dudas. ¿Por qué después de 10 años? ¿Por qué después de haber tenido 3 jueces y uno de esos jueces hoy está destituido, como es el juez Markevich? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y dentro de todas esas dudas también nos preguntamos por qué hablan de persecución, digamos, porque nosotros estamos convencidos que nuestra lucha, la de los organismos, la de las abuelas, la de los familiares, no nos mueve el odio, no nos mueve la venganza y no nos mueve una persecución. A nosotros nos mueve el amor de tener que buscar a familiares que están vivos, además de nuestros desaparecidos que no sabemos dónde están los cuerpos, los que están vivos y los estamos buscando porque hay una familia que está atrás que quiere saber quiénes son. Y eso es lo que nosotros queremos saber de Marcela y Felipe, saber quiénes son, claro, ¿no? Entonces, digamos, cuando se habla de persecución también es una ofensa para todos nosotros, porque nosotros nunca pretendimos perseguirlos, sino justamente todo lo contrario. Estamos tratando de encontrarlos para darles ese fuerte abrazo
no les pudimos dar a nuestros seres que hoy están desaparecidos, y estamos buscándolos también para abrazarlos, para quererlos. Y me parece importante que también se menciona en el informe el tema de que es una persecución hacia la madre de ellos. Ernestina Herrera de Noble no es la madre de ellos, Ernestina Herrera de Noble es la apropiadora de estos dos jóvenes, porque está probado que en la instrucción de la causa que ella se apropió de ellos. O sea, ahora se debe determinar si son hijos o no desaparecidos, pero ellos son apropiados, o sea que ellos, el Grupo Clarín debería empezar a nombrar a Ernestina Herrera de Noble como una apropiadora y no como la madre. Pero no creo. ¿Trataron de acercarse en algún momento a Felipe y a Marcela de hijos? Sí, una vez los cruzamos cuando fueron citados al cuerpo médico forense y le pudimos entregar una carta también firmada por varios nietos, pero bueno, era un momento donde había mucha prensa, ellos se fueron rápido y no pudimos, pero ellos se llevaron la carta, que le decíamos esto, ¿no? Le decíamos, los estamos esperando, los estamos buscando, no queremos presionarlos, queremos que ustedes se tomen sus tiempos, pero también hay una familia que tiene derecho a saber si ustedes son o no familiares de ellos. ¿Y fue la única vez? Después no. No sé, Nick Grison, cuando me llama la atención la cuestión de los argumentos de atrás para adelante, no sé quién se quiere agarrar con esto. Cavallo, que en un momento dice, bueno, no, yo quiero el hueso de Pérez, y ahora está muy conforme con los métodos. O sea, en un momento el tipo no le parecían que no era confiable nada de esto, y ahora sí. La verdad ignoro cuál es el motivo del cambio, pues es un cambio muy brusco. O sea, hace pocos días justamente el fallo de casación, que no sé, hace 10 días, no sé hace cuánto salió, justamente no les dio la razón, más allá que haya circunscripto a determinada periodo, pero no les dio la razón y ellos decían que iban a apelar y uno lo escuchaba a Cavallo y la verdad tampoco estaba contento con el tema. El cambio no sé cuál es, pero bueno, pero ahora hay que ir a hacer el estudio. Siempre acá las preguntas de este tipo, ¿no? En la historia de esta causa y antes de la causa, porque cuando habla de persecución también hay que ir para atrás y decir, esto no empieza ni creo que Alan dijo 20 años. Habrá que tomar la fecha exacta en que por primera vez en la Argentina alguien planteó el tema de la identidad de Marcela y Felipe, que si las investigaciones o los recuerdos no nos traicionan, fue aquella primera vez que Guillermo Patricio Kelly agarró 2 fotos y dijo, señora de Noble, ¿usted sabe de quién son estos hijos? Desde ese momento, que fue 80 y pico, creo que fue 86 u 87, pasando por Alfonsín, Menem, bueno, todo el listado de presidentes, queda claro que en esos 20 años no hubo explicación porque no hay posibilidad de diálogo con ellos. Fíjate que no, la primera vez que aparece y se les escucha la voz es con un tape, una grabación en la que leen un texto que les hicieron los abogados. No hay posibilidad de dialogar con ellos, de entrevistas, de hablar con Ernestina. Entonces, para preguntar cosas como esta, ¿por qué cambiaron ahora? Esta causa se llevó un juez puesto, Markevich. Se llevó un juez puesto. Y además otro fue apartado por frenar la investigación, justamente. Y lo que dice el compañero acá sobre el tema del intento que hicieron, fue en diciembre del 2009, cuando van a, creo que 29, ¿no? De diciembre del 2009, cuando van al cuerpo médico forense, que a veces se ven las escenas, creo que es Pietragala, ¿no? El que está con Horacio con la carta, tratando de dársela a Marcela, y después esa carta, si no me equivoco, fue primero a manos del abogado. Felipe dijo que bueno, que no era el momento para leerla o algo así, o sea, hay hasta una apropiación de las cartas, porque la carta primero la trató de retener el abogado. Entonces, es difícil, ¿no?, saber esto que preguntás, el por qué, porque claro, al no haber diálogo con ellos, al cerrarles ellos, el Grupo Clarín les cierra la posibilidad de que hablen y de que dialoguen, de que alguien los invite a un programa, les haga entrevistas y ver qué es lo que realmente piensan. ¿A vos te cuesta creer que esto fue más una cosa de la voluntad de Felipe y de Marcela? Sí, acá hay una pieza movida y no precisamente la mano que la mueve es la de Marcela y Felipe con autonomía. Acá alguien está... O sea que es parte de la estrategia. Sí, seguro. Por eso hay que tener mucho cuidado, lo que dice Alan. También nosotros, desde la familia Lanuscu Miranda, y bueno, tengo que hablar con Alcira Ríos, la abogada también de Gualdero García, tenemos que evaluar si vamos a desistir del recurso presentado, porque queremos ver bien el escrito, ver lo que dice, de lo que vimos hoy en
en internet, lo subieron a la página de clarín.com, en el último párrafo dice: con las familias que hayan dejado muestras en el ADN. ¿Qué quiere decir que hayan dejado? Solo las que dejaron hasta ahora y las que podrían dejar después, ¿qué pasaría? Por eso hay que evaluar, poner 8 lupas encima y ver bien el tema. O sea, de vuelta hay un acotar de la prueba. O sea, es el banco genético como está hoy, ahora. Se deja ver que puede haber un planteo de ese tipo. O sea, por ahora ellos no lo comunicaron, ni vimos que haya algo expresamente, pero como dice Pablo, en la forma de escribir este párrafo, estos planteos, se huele, ¿no?, que ese planteo va a venir, y creo que también estaba en evidencia, no sé si estuvo acá en el tape o no, en un momento Gabriel Cavallo dijo que si se verifica que no tienen vínculo con las familias que están en el banco, se verifica, 1, que no son hijos de desaparecidos, 2, se cierra la causa, porque Herrera de Noble, como imputada, tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Y esto no es así. Digamos, lo que se verifica, Adrián Ventura hasta habló de punto final para claro, esto, ¿no? Lo que se verifica es que no tienen vínculo con las familias que están hoy en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es bueno remarcarlo, igual el banco hoy tiene todos los casos denunciados de mujeres embarazadas cuando fueron secuestradas durante la dictadura. Ahora ese banco se sigue completando, se siguen agregando grupos familiares, es una tarea continua. Este año se agregaron 10 familias, en los últimos 5 años 40, a partir muchas veces de lo que se descubre en los juicios que se están llevando adelante en todo el país, investigaciones que hace la Secretaría de Derechos Humanos, abuelas, se recogen nuevos testimonios de mujeres sobre mujeres secuestradas, que estaban embarazadas, que no se sabía, ahora, que su familia no sabía. Esto quiero cerrar esta idea, digamos. Eso marca, por un lado, que la investigación no se cierra ni judicial ni extrajudicialmente. Por otro lado, hay otra, digamos, serie de delitos que están en juego, que tienen independencia, digamos, del origen de Marcela y Felipe Noble Herrera, que también pueden ser evaluados por la justicia. Esto, digo, me parece para contextualizarlo también en la situación en la que se da. Es una investigación que lleva mucho tiempo, en la cual de golpe hay un giro sorpresivo, pero que tampoco es precisamente el punto final, como decía Adrián Ventura. Por el contrario, si se verifica que tienen vínculo, que efectivamente son hijos de desaparecidos, también se inicia otra etapa, que es determinar la responsabilidad de Ernestina Herrera de Noble y de quienes más pueden haber intervenido en esta maniobra delictiva de quedarse con estos chicos. Ahora, si es como considera Yonto, que esto, o sea, que si era una estrategia de la defensa no confiar en los métodos, o sea, pedir el hueso de Pérez, como dice brutalmente Cavallo, y ahora sí confiar, es otra estrategia, digamos, tienen un dilema complicado. Bueno, porque hay cosas que están ocurriendo atrás de esto que no sabemos. Hace 3 semanas apareció en una revista una investigación de un periodista, Juan Carlos Martínez, que entrevistó a la anterior directora del Banco Nacional de Datos Genéticos y cuenta cómo el Grupo Clarín, a través de estos 2 abogados, intentó contratarla como perito de parte. Es decir, cómo se están moviendo por atrás también para, evidentemente, quieren averiguar cosas del banco, quieren averiguar historia. Intentaron contratar a la anterior presidenta del anterior directora del Banco Genético. No la contrataron. Hasta ahora no. La presentaron en la causa formalmente como perito y ella no fue a aceptar la designación. Es algo muy extraño, digamos, que pase eso. Después hizo declaraciones a la prensa como si fuera asesora de ellos. Es muy posible que lo hubieran contratado. De hecho, intervino en otros casos en representación de apropiadores, y esto significa que justamente, digamos, la hipótesis que también puede haber que tengan algún tipo de información de adentro, digamos, claro, puede venir de ahí. De todas formas, yo quiero dejar en claro que el Banco Nacional de Datos Genéticos para abuelas de Plaza de Mayo es una garantía, es un gran logro de las abuelas que se haya creado ese banco en la década del 80. Se fue construyendo con el esfuerzo cotidiano, diario, la lucha de las abuelas,
y lleva a cabo su trabajo con mucho profesionalismo, se hacen los estudios con método de doble ciego, esto es 2 equipos que trabajan por separado y tienen que verificar, llegar al mismo resultado, así se previenen los errores y además el estudio se hace con control de peritos de parte. Acá es donde nosotros decimos, la forma habitual de trabajo del banco y el control con los peritos de parte se tiene que dar, en este caso, con todos los detalles y con todo el rigor que corresponde, porque obviamente todo esto es muy sorpresivo y hay que tener cautela. Esto es raro. Pero ¿Siempre hay peritos de parte? ¿Siempre cuando hay causa de violación? Sí. En lo que respecta a abuelas, que creo que somos los mayores usuarios, ¿no?, del banco, cuando hay circunstancias raras en una causa se presenta perito de parte, pero de alguna forma también para respaldar el trabajo del banco judicialmente, porque la confianza que nosotros tenemos, por supuesto, es muy grande, es la herramienta para que las abuelas encuentren a sus nietos. Bueno, vamos a cambiar de tema, o más o menos vamos a ver cómo está la causa Papel Prensa en estos días. Lo vemos y lo discutimos. Causa Papel Prensa. Mañeto volvió a faltar a tribunales. Mientras Clarín y sus afines repitieron hasta el hartazgo la inasistencia a declarar de María Rashid, que lo hizo por escrito, ocultaron por completo el nuevo faltazo de Héctor Mañeto en la causa por apropiación del monopolio de papel prensa mediante delitos de lesa humanidad. Tiempo argentino. Es la segunda vez que el CEO de Clarín alega problemas de salud para ausentarse. Mañeto faltó nuevamente a una mediación con los Papaleo. ¿Cuándo tenía que estar Mañeto declarando? Creo que era antes de ayer o ayer. Y dijo que él presentó una querella contra los Papaleos y no pudo ir por razones de salud. Quiero decirles que antes de anoche me crucé a la salida del Teatro Colón con el señor Mañeto. Es la segunda vez que el CEO de Clarín alega problemas de salud para ausentarse. Antes de anoche, a las 12:04, me lo crucé a Mañeto. ¿Y saben lo que me alegró? Verlo muy bien físicamente. Porque a veces, como ha trascendido que estuvo muy enfermo, etcétera, a veces uno se siente mal porque habla muy duramente y lo vi muy bien. Y les confieso, me alegró, porque el contendiente está muy fuerte, está muy vigoroso, lo vi muy bien físicamente. Como en todas las cosas de su vida, este señor ha faltado la verdad. Estos son los hechos por los que debía declarar Mañeto. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada la planta de Papel Prensa. Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que era un lugar muy amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Mañeto faltó nuevamente a una mediación con los Papaleo. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando Papel Prensa. Es la segunda vez que el CEO de Clarín alega problemas de salud para ausentarse. Antes de anoche, a las 12:04, me lo crucé a Mañeto. La inasistencia de Mañeto no fue reflejada por los medios hegemónicos. El nuevo mapa de medios que permitirá la entrada en vigencia de la ley derivará en una agenda mediática más democrática. Es entendible, entonces, que los candidatos de las colectoras de Mañeto quieran anular la ley de democratización de medios. La ley de medios, yo coincido con el presidente de Uruguay. La mejor ley de medios es la ley que no existe. Pero digo, haría otra, porque la ley ya está en vigencia. Digo, ¿cómo resolvería ese tema? No, habría que dejarla sin efecto. Ricardo, si te toca presidir la Argentina,
la ley de medios tal como está. ¿Qué te parece? Te agradezco. Mira, nosotros vamos a hacer todas las modificaciones que puedan afectar de manera negativa la libertad de prensa. Ley de medios, Norma creo que votó en contra, el socialismo votó a favor. Me levanté y no voté. Ley de medios, Norma creo que votó en contra, el socialismo votó a favor. Me levanté y no voté. ¿Qué pasa si no estuviera Mañeto? Acá no queda nada, ¿eh? Yo creo que lo que están consiguiendo es que después la Argentina le tenga que hacer un monumento a Mañeto. Lo que están consiguiendo es que después la Argentina le tenga que hacer un monumento a Mañeto. Me preocupó el final. Mató. ¿A dónde lo ponen el monumento a Mañeto? ¿Dónde ponemos el monumento? Charlie, en Barracas no. Charlie, ¿dónde querés poner el monumento a Mañeto? Primero, que no sea donde está el de Roca, porque lo que ahí queremos poner otro. Ahí por lo menos... O sea, el lugar del de Roca tampoco le sirve. Nicholson, alguna vez Félix Cruz acá dijo que no había, o sea, que no había una complicidad civil con la dictadura, sino que había civiles que eran de la dictadura. A mí me pasa que estoy con el juicio de plan sistemático, que relaciono lo que pasa en el juicio, los hechos, y a veces con los archivos, esto que pasan ustedes. Y recién veía septiembre de 78, la directora de Clarín, director de La Nación, Videla, que es acusado, que estamos llevando el juicio adelante contra él en este caso, y un mes antes, en Pozo de Banfield, nacía Victoria Moyano Artigas, fue entregada enseguida a un policía, al hermano de un policía que fue el apropiador, y en septiembre seguía ella ahí, en octubre finalmente la trasladaron y nunca más supo nada de ella. O sea, en ese mismo momento estaba ocurriendo eso. Y además, volviendo un poco al tema anterior también, el tema de que a veces no se sabe realmente quiénes eran las mujeres embarazadas en ese momento. El otro día declaró dos testigos que fueron los únicos testigos del nacimiento de Victoria Moyano Artigas. Si esas dos personas hubieran desaparecido, no se hubiera sabido de su nacimiento porque la familia no sabía que ella estaba embarazada. ¿Se percibe alguna inquietud en algunos sectores como que después de estos juicios que están haciendo ustedes, vendrían juicios a civiles, digamos? Vendrán los juicios que tengan que venir. O sea, si se hacen denuncias y surgen hechos, ya hay algún caso. Hay algunos casos de civiles que están siendo juzgados por apropiaciones, ni hablar, digamos, y en los juicios por crímenes de lesa humanidad en general, hay algunos casos en La Plata de funcionarios del gobierno provincial, exactamente, James Smart. Hay jueces que están siendo juzgados, Brusa fue condenado, estaba citado indagatorio un juez de Bahía Blanca, que hasta hace muy poco era juez de tribunal oral, y estuvo prófugo, incluso falleció hace poco, o sea que se está avanzando también con eso. También están los jueces de Mendoza, son, si se quiere, otro tipo por ahí de intervención en la dictadura, distinta a lo de los funcionarios políticos, pero desde la justicia también civiles responsables del terrorismo de Estado. Hubo médicos también, ¿no? Bueno, absolutamente. Sí, mucho. Curas. Cura condenado, Martínez Dios está con prisión domiciliaria y con prisión. De todas formas, es claro que es el espacio sobre el que menos se ha avanzado, ¿no? El eje estuvo, desde que se reabrieron las causas, principalmente puesto en los hombres de las fuerzas. Pero hay mucho que se ha hecho y seguramente también mucho se podrá profundizar porque los que cometieron estos crímenes, digamos, tienen que ser juzgados independientemente del carácter de civil o militar. Eso no define el terrorismo de Estado. ¿Cómo sigue? O sea, bueno, Mañeto lo cita a la justicia y se va al Colón y dice me siento mal. ¿Y cómo son se va a ir al Colón todas las veces que quiera y no va a ir nunca? No, va a tener que concurrir. Vos decís a la audiencia esta. Ah, esas audiencias. Sí, va a tener que concurrir en algún momento, pero si presenta certificados que dan cuenta de una enfermedad, no olvidemos una cuestión, y esto sí con todo el respeto, Mañeto está afectado por un cáncer. Entonces es probable que hayan presentado certificados y más allá de su estado de salud, todos sabemos que está haciendo un tratamiento, pero en algún momento tendrá que concurrir. Igual la otra causa, la causa del papel prensa, todavía se está definiendo la cuestión de la competencia porque
apeló, los abogados del Grupo Clarín apelaron la resolución del juez de La Plata que enviaba de nuevo la causa a Capital, así que todavía el tema papel prensa, ese sí que va, para largo. Claro, porque esta causa en realidad es por calumnias e injurias. Es una querella que él le hace a Papaleo. Le hace a Papaleo. Claro. Es una denuncia que presentó el propio Mañeto y que él no va a las audiencias para fundamentar su acusación. No es la causa de la apropiación de papel prensa. Ok, yo me perdí, es cierto. Orlando, ¿qué estoy suponiendo que debe haber una satisfacción, un alivio, diría, en el grupo de decenas de periodistas de los medios, del Grupo Clarín. Sentirán un alivio ya de no tener que ocultar, de no tener que abstenerse, de no tener que mentir, de no tener que exagerar, supongo, en esta situación. Y supongo que sentirán alivio o alegría algunos de la mayoría del arco opositor, de los que se pasean habitualmente por los medios dominantes, por supuesto halagando y desconociendo el pedido de las abuelas o de las madres de Plaza de Mayo. El caso de Elisa Carrió es el más emblemático. Esta es una suposición que supongo que sale del razonamiento del sentido común. Lo segundo, imagino los abogados, uno imagina que en el juicio, en la jurisprudencia, es como una partida de ajedrez, donde cada uno de los contendientes, usando una palabra que no sería la adecuada, produce una jugada, legal, que logra convencer al juez más que el otro contrincante. Esta es una jugada, yo diría, sorprendente, creo que vos lo dijiste, ¿no?, con mayor precisión que yo, como un gran ajedrecista puede producir en algún momento, en la expectativa que hay entre una jugada y otra, aquella que no estaba prevista en los movimientos que tienen que suponer todos los abogados. Porque eso es lo que vale de la genialidad de la jugada, suponiendo que fuera así. Y por otro lado, supongo que yo confío en que los abogados que están defendiendo esa causa ya remota, también tienen una jugada que puede sorprendernos, y es la esperanza y la expectativa que uno tiene. Y esto es lo que puede decir uno desde la ignorancia. Lo segundo que quiero decir es algo que tiene que ver con vos, que cuando hablaste del rol de los hijos, del papel, de lucha sin venganza, de descubrimiento, de reencuentro. Y es curioso porque la mayoría de los medios, vos nombraste a Patricio Kelly, y digo que fue el primero que en realidad, tal cual ir al origen de la historia es bueno, fue el primero que disparó en ese momento novedad, cuantiosa novedad. En todas las redacciones había nihilismo, escepticismo, descreimiento por Kelly, porque a Kelly se lo consideraba un conspirador permanente, un especulador de cosas que no ocurrían, etc. Fue el primero que lo hizo. Lo que quiero decir respecto a hijos es que hemos comprado, sin darnos cuenta, comprado no me gusta la palabra, hemos sido inoculados como audiencia, como receptores, de la idea de que los que sufren, son el Grupo Clarín, la apropiadora, usando tu calificación más justa, y los hijos, que no serán hijos de la apropiadora, pero se supone para ella que no son hijos de desaparecidos. Nadie pensó, y esto no lo he escuchado a menudo, en el sufrimiento de las esperanzas de las abuelas que, teniendo el caso resuelto, porque decía, son nuestros nietos o son nuestros hijos, tuvieron agonizantes, pasando, bochornos permanentes, judiciales, con medidas, con medidas que entorpecían el caso. Ese sufrimiento no lo tienen, y aún suponiendo, voy a hacer una especulación casi diabólica, pero la van a entender como tal, aún suponiendo que se descubriera que los hijos no son hijos de desaparecidos, para siempre, no hablemos de este caso puntual, para siempre, se descubre que era una ansiedad injustificada de las abuelas que en 1984, por algunas observaciones, advertencias y percepciones, creían que eran sus nietos. ¿Qué pasa? ¿Por
¿Por qué no las calmaron a las abuelas en ese momento? ¿Por qué no le dijeron, no, estas abuelas, además de haber perdido a sus hijos o a sus nietos que les robaron, nosotros que tenemos la verdad, ¿por qué no le decimos la verdad? Así la aliviamos. No, le clavaron el puñal siendo inocentes. Esto es lo que no se entiende. En efecto. Y discúlpenme esta conspiración. No, yo quería agregar a esto que plantea Barone, que es... nosotros por lo menos lo vivimos así en abuelas, ese sufrimiento de las abuelas, la búsqueda constante, la incertidumbre. Hay un caso, por ahí no sé si hago bien en contarlo, pero hay una abuela que desde la década del 80 guarda fotos de Felipe y las compara con las fotos de su hijo a la misma edad de Felipe. Y no es una de las abuelas que tiene más posibilidades de tener vínculo biológico porque su hijo desapareció en febrero del 77, la adopción de Felipe irregular se da a mediados del 76. Ella viene desde la década del 80 guardando fotos de la comunión de Felipe que salen en las revistas de Clarín con fotos de su hijo a la edad de la comunión. Y así sucesivamente. Y a esa abuela también merece que le digan, ¿es su nieto? ¿No es su nieto? Porque el sufrimiento de esa abuela se generó por el terrorismo de Estado. El Estado tiene que resolver entonces el dolor que le ha provocado a esa abuela y darle una respuesta. Charlie. Sí, a mí cada vez que veo el informe no deja de retumbarme estas palabras de Lidia Papaleo, de lo que le producía a Mañeto, que era incluso más fuerte que lo que le producía ver a los torturadores. Y nosotros que tenemos familiares desaparecidos y que sabemos lo que pasaron por la tortura, no deja de producirnos siempre esta frase, digamos, retumbar en la cabeza todo lo que significa este personaje nefasto, que no fue más que, digamos, uno de los artífices de la dictadura militar argentina, Mañeto, como fueron muchos otros que participaron de los grupos económicos y que hoy ya no necesitan de militares para hacer golpes, sino hoy tienen los grupos mediáticos para hacerlo. Y Mañeto es una persona en nuestro país y en otros países hay otros Mañetos también que también hacen más o menos lo mismo. Y a este personaje, a Héctor Mañeto, hay que decirle que en nuestro país estamos viviendo tiempos de cambio y tiempos en los cuales estamos terminando con la impunidad. Y que a él le llegó la hora también y él también va a tener que perder esa impunidad con la que goza hoy. Se le va a acabar. Muy bien, vamos a un corte y volvemos enseguida con más 678. Aquí llegaron las hormigas. Aquí llegaron las hormigas. Aquí llegaron las hormigas. En la vida no queremos sufrir. No queremos sufrir. Queremos tocar el cielo. En la vida no queremos sufrir. No queremos sufrir. Queremos tocar el cielo. Somos actores de este escenario que se llama vida. Pasiones, amores, traiciones, sueños, mentiras. Porque la vida es una comedia de ilusiones. Nacemos, crecemos, vivimos como nos toca.